Buenos días o buenas tardes, depende a la hora que vean el video, a los estudiantes del tercero medio A y tercero medio B del Colegio Treme. Les habla la profe Pauli y, como siempre, muchos besos para ustedes, abrazos. Y bueno, les quería comentar que el video del día de hoy es que podamos hablar un poquito más acerca del sistema judicial. ¿Por qué acerca del sistema judicial? Porque la unidad a la que nos encontramos, la que iniciamos la semana pasada con los diagnósticos que ustedes tuvieron que responder, se llama Justicia y Derechos Humanos. Y esta es una unidad que, como le explicábamos en el video con la profesora Priscila, vamos a trabajar de manera colaborativa en un proyecto interdisciplinario en donde las actividades ustedes van a tener que trabajarlas en ambas asignaturas para llegar a un producto final que es sumamente importante que ustedes lo puedan desarrollar para quedar sumamente expertos en lo que dice relación con el sistema judicial. Ya, entonces vamos a hablar del sistema judicial. Y lo primero que tenemos que decir es que se nos hace imposible separar el sistema judicial de los derechos humanos. Recuerden ustedes que existe una Carta de los Derechos Humanos donde se establece que uno de estos derechos humanos sería el derecho a la justicia. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que ahora que estemos hablando del sistema judicial, también vamos a estar haciendo referencia a uno de los derechos humanos que es sumamente importante que se respete. ¿Qué vamos a decir en relación al Poder Judicial? Lo primero que tenemos que decir en relación a este poder es que es uno de los tres poderes del Estado. Nosotros tenemos el poder ejecutivo, recuérdenlo, el poder legislativo y este es el poder judicial que tiene como función principal el administrar la justicia en nuestro país. Es súper importante considerar que este es un poder que es independiente. Esto quiere decir que ni el presidente de la República, que en este caso es Sebastián Piñera, pero podría haber sido cualquier presidente en la historia de nuestro país, ni el poder legislativo, acá la imagen es del Congreso, ninguno de estos dos pueden intervenir en las decisiones tomadas por el Poder Judicial. ¿Cuáles son las funciones del Poder Judicial? Bueno, conocer las causas civiles y criminales, resolver estas causas civiles y criminales y, súper importante, hacer ejecutar los juzgados. Es decir, que se cumpla la determinación que se toma o la sanción que se toma dentro del Poder Judicial. Existen principios que son fundamentales del Poder Judicial. Estos son los elementos básicos que deben respetarse para que este sistema funcione. Y acá, por ejemplo, encontramos el principio de la legalidad. Y eso significa que el Poder Judicial debe funcionar en pos o conforme a la ley. Esto quiere decir que ellos no están por sobre la ley. Existe el imperio de la ley, ¿se acuerdan que lo hablamos en algún momento? Y si no lo hemos hablado, lo comentamos ahora. El imperio de la ley significa que eh, la ley es lo más importante. Entonces, el Poder Judicial tiene que estar conforme a la ley en relación a todas sus disposiciones. Independencia, eso quiere decir que solo el Poder Judicial puede administrar la justicia. Ya les había mencionado que ni el presidente de la República puede intervenir, ni siquiera tampoco el Congreso de la República. El imperio de los tribunales. El imperio de los tribunales significa que el Poder Judicial, solo él puede hacer cumplir sus resoluciones y tiene que hacerlas cumplir, ya sea a la fuerza, utilizando la fuerza policial, pero las funciones deben cumplirse o las resoluciones deben cumplirse cuando el Poder Judicial dictamina una sentencia. Inexcusabilidad. Esto quiere decir que eh, los, los tribunales de justicia no pueden excusarse de ejercer su autoridad en determinados casos. O sea, no pueden negarse. Si es que hay alguna denuncia, el Poder Judicial tiene que hacerse cargo de esa denuncia y resolverla. ¿Ya? Aunque esto implique que a lo mejor la denuncia no era válida, era mentira, pero el tribunal, el Poder Judicial no puede excusarse de conocer alguna causa. Y lo que respecta a la inamovilidad, eso quiere decir que los jueces no pueden ser removidos de sus cargos. Y esto es súper interesante porque a lo mejor si es que cambia el gobierno, el presidente a lo mejor quisiera alguien en el Poder Judicial que fuese más cercano a él, pero no se puede. ¿Por qué? Porque los jueces son inamovibles. O sea, no, independiente del gobierno de turno, el Poder Judicial y los integrantes de la Corte Suprema, por ejemplo, son independientes del presidente que está en el poder. Bueno, nos queda el concepto o el principio de responsabilidad, y eso quiere decir que los magistrados son responsables penal y civilmente de los actos que ejecuten en el cumplimiento de sus funciones. Eso quiere decir que existe una responsabilidad importante de quien es juez dentro de esta, por ejemplo, un juzgado de garantía. ¿Por qué? Porque sus decisiones, sus dictámenes tienen que estar conforme a la ley.
y si es que hay algo ilegal dentro de sus resoluciones, ellos tienen que responder ante la ley por un delito a lo mejor que cometieron. Y bueno, jurisdicción, se juntaron la diapositiva acá, que los tribunales tienen jurisdicción. Entonces, por ejemplo, jurisdicción hace referencia a un territorio específico en donde ellos pueden funcionar. Entonces, cada tribunal tiene que funcionar o conocer las causas dentro del territorio jurisdiccional que le corresponde. Eso es importante. Entonces, son varios principios que son parte del Poder Judicial y que nosotros tenemos que conocer. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la estructura del Poder Judicial porque hay instituciones que ustedes tienen que conocer. Y lo que vamos a decir es que en la estructura del Poder Judicial nosotros tenemos tribunales más importantes, el más importante de todos que es la Corte Suprema, que es un único tribunal que se encuentra acá en la capital de nuestro país, se encuentra acá en Santiago. Este es uno de los más antiguos en Latinoamérica y en el mundo, podría decirse, se creó en el año 1823 y tiene como característica ser el tribunal más importante de nuestro país. Está compuesto por 21 miembros y estos miembros se les conoce como ministros, uno de ellos el presidente, y son elegidos por el presidente de la República en concordancia con la Corte Suprema, con los miembros de la Corte Suprema. Esta Corte Suprema tiene varias responsabilidades. Una de las primeras es que es el tribunal de última instancia. Eso quiere decir que eh, después de la resolución de esta corte, uno no pasa a ninguna otra resolución más. No hay ningún otro tribunal de mayor jerarquía que la Corte Suprema. Es el tribunal de mayor jerarquía. Dentro de las acciones o dentro de los elementos que revisa la Corte Suprema, por ejemplo, cuando a alguien le quita la nacionalidad, la Corte Suprema se hace cargo de esa investigación. Cuando se desaforan a los diputados o a los senadores, la Corte Suprema se hace cargo de esa investigación. Cuando se presentan recursos de amparo o recursos de protección, la Corte Suprema es quien se hace cargo de esa investigación. Eh, bueno, me detengo acá. Un recurso de amparo es aquel recurso, es una acción que puede interponer una persona que está privada de libertad cuando considera que sus derechos le han sido vulnerados. Entonces, por ejemplo, si a mí me detienen y hay algo ilegal en mi detención, yo puedo presentar ante la Corte Suprema un recurso de amparo para que se me restituya mi libertad si es que hubo algo ilegal en el proceso. Ese es el recurso de amparo. Bueno, y también había hablado del recurso de protección. La Corte Suprema también se hace cargo de los recursos de protección. Y los recursos de protección son eh, también es una acción que está contemplada en la Constitución, en donde se le exige al gobierno la restitución de algún derecho que se me haya suprimido. Entonces, por ejemplo, yo vivo en un lugar que es sumamente contaminado. Entonces yo presento un recurso de protección ante la Corte Suprema porque se me está vulnerando mi derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Entonces, el recurso de amparo es cuando yo estoy detenida y quiero que se me restituya mi libertad, y el recurso de protección es cuando yo siento o cuando yo creo que un derecho se me está vulnerando, uno de los tantos derechos que están garantizados en la Constitución. Entonces, la Corte Suprema es el tribunal de mayor jerarquía. Después le sigue la Corte de Apelaciones, que se conoce como el Tribunal de Segunda Instancia. Y bueno, como dice la diapositiva, son cerca de 17 cortes de apelaciones en las que hay en el país. La función de la Corte de Apelaciones es recibir es un tribunal de segunda instancia, entonces recibe los fallos de los juzgados de garantía, los juzgados civiles cuando alguien no queda conforme, la Corte de Apelaciones inicia un nuevo proceso judicial para determinar, para rectificar la sanción, para disminuirla, aumentarla, etcétera. Y tenemos los tribunales de primera instancia, que son todos los que ustedes ven acá. Ya tenemos juzgados de garantía, juzgados del crimen, juzgados de familia, entre otros. Estos tribunales son los conocidos como los de primera instancia. Y, por ejemplo, en el juzgado de familia se conocen las causas, se conocen, investigan y se ejecutan todas las causas que están relacionadas con problemas familiares. Por ejemplo, la separación de los papás. Si es que los papás se quieren separar y quieren discutir en torno a la tuición de uno de los hijos, es el juzgado de familia en donde esa familia debe dirigirse para poder
ser acompañado en este proceso y que el juzgado de familia tome una decisión. Entonces, estos son tribunales que son parte de esta estructura del Poder Judicial. Bueno, ¿por qué hay tres instancias? El tribunal de primera instancia son estos tribunales, el tribunal juzgado de garantía, el tribunal de familia, y en esta primera instancia se conoce el problema, se evalúa y se toman decisiones. Si yo no quedo conforme, paso a este tribunal de segunda instancia que sería la Corte de Apelaciones. Entonces, si yo no estoy conforme con esta sanción que se determinó, con esta solución que el tribunal dio, puedo llevar este caso a la Corte de Apelaciones para que lo revise. Acuérdense que son 17 Cortes de Apelaciones a lo largo de nuestro país. Y por último, solo de manera excepcional, uno recurre a esta última instancia que sería la Corte Suprema. Entonces, yo puedo conocer o revocar la libertad condicional de una persona, puedo conocer los casos de las Cortes de Apelaciones cuando no quede conforme con la sanción que se determinó, etcétera. O sea, hay tres instancias para que uno pueda, si no quedo conforme con alguna de las instancias, puedo ir recurrir a la otra. Entonces, ¿qué es importante de señalar acá? Primero que el Poder Judicial es un poder fundamental en nuestro país, es uno de los tres poderes del Estado, pero que nos permite la administración de la justicia, poder garantizar los derechos y las garantías de las personas que habitan el territorio nacional o que se encuentran en el territorio nacional. Acuérdense que independiente de que yo sea chileno o no, si estoy en Chile tengo que respetar las leyes chilenas y si no las respeto tengo que, lamentablemente, o, o, o de, no lamentablemente, sino que tengo que asumir la sanción que se me otorgue si es que yo no respeté las leyes en este país. Chiquillos, espero que les sirva mucho este video, primero para conocer la estructura del Poder Judicial, cosas, elementos que son más esenciales, y luego les iré haciendo otros videos que van abordando un poquito más las características de este poder y, por ejemplo, cuáles son los juicios. Ahora, la actividad, ustedes tienen que descargarla del aula virtual. Acuérdense que es una actividad en grupo y revisen en las instrucciones porque ahí están las fechas, dónde tienen que ustedes publicar la actividad, etcétera. Les mando muchos besos y nos vemos pronto.